Estuvimos viendo en el audio anterior, hablando sobre el Salmo 51, habíamos titulado el audio Un hombre conforme al corazón de Dios, y hablábamos que era una sorpresa tremenda cómo Dios había escogido a David y cómo había dicho de que era un hombre conforme a su corazón. No se entendía cuando uno examina la vida de David, el rey David, con esos pecados tan horribles, y sin embargo habiendo dicho Dios que era un hombre conforme a su corazón. Pero examinando el Salmo 51, también el Salmo 32, podemos comprender por qué Dios dijo eso de David. Evidentemente David, a pesar de ser un ser humano caído y que lo evidenció en sus pecados, también evidenció tener una fe impresionante en el Dios creador y redentor. Por sus palabras en el Salmo 51, específicamente que estamos tratando, y del versículo 1 al versículo 6 que ya vimos en el audio pasado, David evidencia que su corazón era sensible a Dios, que su fe era cierta, avergonzándose, confesando sus pecados y clamando por la misericordia de Dios, porque él sabía que merecía la muerte, mas rogó por misericordia y alcanzó misericordia. Quisiera hoy, en breve, pues seguir viendo un poquito en el Salmo 51, del versículo 7 al versículo 13, y dice así: Salmo 51, 7 al 13: Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuelve el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Estas palabras son también, de verdad pudiésemos estar hablando bastante al respecto, pero intentaremos sintetizar la explicación. En este párrafo el salmista de nuevo pide limpieza, pide restauración, pide que Dios olvide sus pecados. Él sabe bien que Dios es limpio de ojos para ver el pecado, y por esa razón pide un cambio en su vida, una comunión constante con Dios es lo que desea, y pide que Dios le devuelva algo que se pierde siempre que hay pecado: el gozo de la salvación. Aquí habla de hisopo, purifícame con hisopo, en el verso 7, y esto fue usado en la Pascua para aplicar la sangre del cordero al dintel y postes de la casa, en Éxodo 12, pero también en la limpieza ritual de los leprosos, en Levítico 14, así como en la purificación del que tocaba un muerto. Después habla y dice: lávame y seré más blanco que la nieve. Lávame nos hace recordar a Isaías capítulo 1, versículo 18. Ciertamente la redención y la limpieza de pecados es el tema central de la Biblia. El ser humano está marcado por el pecado y Dios es muy limpio de ojos para ver el pecado. Entonces hay un problema serio que resolver. Pero ya hemos dicho que Dios ha resuelto ese dilema en la cruz. Su Hijo cargó con el pecado de todos nosotros y se hace eficaz para todo aquel que confía en Él, limpiando así de todo pecado y garantizando la salvación de ellos. Solo Dios puede perdonar pecados. Ni sacerdotes, ni cardenales, ni pastores, ni obispos pueden perdonar pecados delante de Dios. Solo Dios, solo Jesucristo puede. Él es nuestro mediador entre Dios y los hombres. También dice el salmista: hazme oír gozo y alegría. Literalmente, me harás oír gozo y alegría. Qué importante es el perdón de pecados, mis hermanos. Y qué bendición la seguridad del perdón de pecados. Cuando el apóstol Juan escribió en su primera carta: si confesamos nuestros pecados, en el versículo 9, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Los que hemos sido creyentes muchos años, a veces olvidamos la angustia y la inseguridad que otros viven hoy. Pero el creyente también, cuando peca, sufre la falta de la comunión con Dios. Por eso el salmista lo expresa con figura de huesos que has quebrantado, y pide de nuevo que Dios borre todas las maldades, en el versículo 9.
La obra de restauración, queridos hermanos míos, empieza con el perdón, pero porque ha habido un cambio interno. Por eso se quiere limpieza, por eso se pide perdón, porque ha existido un cambio en el interior y por ende una confesión sincera a Dios. Así lo dice el apóstol Pablo en Romanos 19: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Solo Dios puede crear un corazón nuevo y puro en nuestro interior. Después el salmista también habla de que renueve un espíritu firme o noble. No habla del Espíritu Santo aquí, sino de la vida interior de cada ser humano. El salmista reconoce que no puede hacer lo bueno por sus propios esfuerzos. Él necesita de Dios continuamente en su vida. Él necesita la gracia de Dios asistiéndole de continuo. El verso 10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Este versículo es significativo en dos aspectos: arrepentimiento y creación. El verbo traducido crear es el mismo que se usó en Génesis 1:1, en Génesis 1:1, y que se refiere a lo que solamente puede hacer. Si mal no recuerdo, y ojalá y no me traicione la memoria, en el hebreo se pronuncia vará. Esto habla de una creación que solamente puede hacer. David está pidiendo que su corazón fuera transformado. Dios es la única fuente de tal renovación. Eso el hombre no lo produce. El Señor dijo en el Sermón del Monte que bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Después el salmista en el verso 11 dice: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Para mí este versículo de verdad es importante. Puede indicar que David recordaba lo que había pasado a Saúl. Dios lo rechazó de ser rey, del servicio que Dios le había dado. Y ahora David tenía temor que hiciera lo mismo con él. No hay nada más importante después de haber sido salvado por la gracia de Dios en Jesucristo que ser útil a Dios para la bendición y salvación de otros. Y el salmista lo sabía. Él había vivido una vida de victorias que hablaba de la presencia de Dios en él. Hoy un hijo de Dios no pierde su salvación, pues es un regalo de gracia de Dios. Y por ello no debe tener miedo de que Dios quite el Espíritu Santo. Pero debemos recordar que sí dice Pablo que podemos entristecer y apagar al Espíritu Santo por causa de nuestros pecados y desobediencias. Por eso en el verso 12 dice: vuelve el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Se ha sentido estancado en su fe alguna vez? Como si todo lo que hiciera es automáticamente. ¿Acaso ha establecido el pecado una brecha entre tú y Dios, haciendo parecer esa distancia? David se sentía así. Pecó con Betsabé y el profeta Natán acababa de confrontarlo. En su oración a Dios, David dijo: vuelve el gozo de tu salvación. Dios quiere que estemos cerca de Él y que experimentemos una vida plena y completa. Pero el pecado inconfesado hace que esa intimidad sea imposible. Si has pecado, corre a Dios, confiesa tu pecado, arrepiéntete de tu pecado y así tendrás, a pesar de que así tengas que enfrentar quizás consecuencias terrenales, pero tendrás paz delante de Dios y tendrás quietud en tu alma, y eso vale mucho más que todo. También ya para ir terminando, en el versículo 3 al 19, el salmista continúa diciendo de que Dios le enseñe. Entonces enseñaré, dice el salmista, a los transgresores tus caminos. Y así continúa, y quiero darme un brinquito, si me lo permiten, al versículo 16 y 17. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Queridos amigos y hermanos que me estás escuchando, el espíritu quebrantado y el corazón contrito es lo que Dios quiere en todos los creyentes. Vale más que todas las ofrendas que uno pueda dar o ritos que uno pueda hacer. Los sacrificios de Dios y el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado es lo que Dios no desprecia. Dios quiere un espíritu quebrantado y un corazón que se arrepiente.
nunca complacerá a Dios mediante acciones externas, por muy buenas que sean, si la actitud interna de tu corazón no es correcta. ¿Tienes una actitud de remordimiento por su pecado? ¿Tienes una intención sincera de apartarte del pecado? Dios se agrada de esta clase de humildad. Es una pena que no estemos regresando a la senda antigua. Es una pena que el cristianismo en su mayoría hoy, de manera general, sea de palabras y no de acciones. Líderes, pastores, iglesias viviendo en inmoralidades y ocultando y viviendo una vida hipócrita. Eso no sirve para nada. Que el Señor nos ayude a, como David, vivir en arrepentimiento sincero, buscando la gloria de su nombre. Confesemos nuestros pecados y Dios perdonará y limpiará nuestro corazón. Que el Señor les bendiga a todos. Amén.